Nota del autor. Desperté del mundo onírico con esta frase resonando una y otra vez en mi mente, tan clara, tan persistente, que su vibración traspasó el velo de lo intangible y me impulsó a escribirla, como si al hacerlo la trajera a esta dimensión. Fue entonces cuando comprendí que ese mensaje no era solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, están comenzando a recordar. Así nació esta saga del eterno retorno, una revelación que me llevó a ver que no buscamos entender el mundo solo con la razón, sino con el alma, que nuestras percepciones son portales y nuestras preguntas, llaves. Y así, con el corazón anclado en la unidad y la mirada puesta en los confines del origen, emprendí este viaje hacia lo desconocido, hacia lo que siempre fue. El despertar no es el final del sueño, la ruptura de la realidad conocida. Capítulo 1. Ecos de otro mundo. No nací, fui proyectado. No duermo. Sueño desde antes del tiempo. Y ahora recuerdo. Al principio no hubo luz, ni sombra, ni forma, solo vibración. Una melodía sin autor que danzaba en el vacío. El todo no se sabía a sí mismo, pero pulsaba, como un corazón infinito latiendo en todas direcciones, en todos los tiempos. Ese pulso fue el primer lenguaje, y de ese lenguaje surgieron los patrones, y de los patrones, los mundos, y de los mundos, tú. Todo lo que existe no es más que una gran memoria soñándose desde adentro. Cada galaxia, cada estrella, cada ser que respira, es parte de un gran mapa que ha olvidado que es mapa. El olvido fue parte del juego, pero el juego está cambiando. En un rincón del espacio-tiempo, entre los pliegues de una dimensión a un joven, un niño sueña. Sueña cosas que no entiende. Sueña vidas que no ha vivido, idiomas que no ha aprendido. Sueña con lugares que jamás ha visitado, y sin embargo, los reconoce como suyos. Ese niño se llama Kael, aunque no siempre se llamó así, aunque no siempre fue humano. Las noches le traen imágenes que lo despiertan con sudor en la frente. Su madre piensa que son pesadillas. Su padre dice que es imaginación. Pero en un rincón del universo, en un plano más allá de la forma, una entidad observa el sueño de Kyle con una mezcla de asombro y esperanza. El umbral ha sido tocado, susurra, porque lo que Kyle aún no sabe es que su sueño no es solo suyo, es el sueño del origen, el primer recuerdo, la semilla que abre los ojos. Y cuando despierte, el mundo cambiará. Vivimos en una ilusión tan bien construida que olvidamos que es una ilusión. Lo llamamos realidad, pero es apenas un filtro, un tejido de símbolos que decodificamos desde nuestra limitada percepción. Nos hemos acostumbrado a caminar dormidos, en automático a ser seres automáticos, a vivir bajo leyes impuestas por una conciencia fragmentada, desconectada de su verdadero origen. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas están comenzando a sentir que esta realidad no es toda la historia, que hay fisuras en el tiempo, ecos de otras vidas, memorias que no pertenecen a esta línea, pero que aún así nos pertenecen. Sentimos que algo nos llama, no desde fuera, sino desde adentro. El sueño del origen no es solo una historia mística llena de fantasía o ciencia ficción. Es un acto de recuerdo. La historia que estás por leer nace de sueños lúcidos, de meditaciones profundas, de información que llegó como destellos desde lo que algunos llaman la fuente, el campo cuántico o el todo. No tiene intención de convencerte, sino de activar algo en ti, porque esta no es una ficción cualquiera, es un mapa oculto disfrazado de aventura. Aquí encontrarás viajes interdimensionales, colapsos de espacio-tiempo, saltos cuánticos y entidades de otras realidades.
pero también encontrarás respuestas ocultas a preguntas que llevan siglos flotando en el inconsciente colectivo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué olvido? ¿Y qué pasaría si recordara? Ara es el origen del todo. Esta es la historia de Kael, pero también es tu historia, porque en el fondo, todos somos viajeros en busca de la misma verdad, el regreso a lo que siempre hemos sido. La verdad no se oculta, se narra como mito, para que solo el alma despierta la reconozca. La ruptura de la realidad conocida. Capítulo 1. Ecos de otro mundo. Kael despertó sintiendo algo diferente en su ser. No fue la noche, aunque el cielo tenía un color que no recordaba haber visto antes. No fue su habitación. Los objetos estaban exactamente donde los había dejado. Era él, una sensación en su interior. Era como si algo dentro de él acabara de regresar de otro lugar que no recordaba haber visitado. Llevaba semanas soñando con una ciudad suspendida entre fractales de luz, donde las palabras no se hablaban sino que se pensaban, donde el tiempo no transcurría, sino que se sentía. Y cada vez que despertaba, una misma frase lo perseguía, estaba en su conciencia como un tatuaje invisible. No estás soñando, estás recordando. Kael vivía en el distrito Patas 7, una de las últimas zonas habitadas del planeta Joso tras el desdoblamiento de la unidad. Pero algo estaba a punto de suceder. El mundo, como él lo entendía, estaba a punto de colapsar. Primero fue la estática en las transmisiones, ondas de interferencia que mostraban imágenes que nadie había grabado. Corte de energía y apagones en las grandes ciudades, interferencias en los medios de comunicación y fallas en los sistemas de los aeropuertos interrumpiendo los viajes. Y luego, las sombras que no coincidían con los cuerpos. Y finalmente, la voz que escuchó en su mente mientras estaba solo. Recuerda quién eres, antes de que todo se reinicie. Nadie más parecía notarlo. Su madre continuaba con sus rutinas automáticas. El cielo cambiaba ligeramente de color cada noche. El gobierno en turno lo llamaba ajustes atmosféricos. Pero Kael sabía que el tejido de su realidad se estaba rasgando, y que había un cambio de frecuencia planetaria, y lo podía percibir. Pero todo se quebró el día del eclipse. Cuando el sol fue cubierto, Kael vio, no con los ojos, sino con algo más profundo, una figura suspendida en el cielo. No era física, ni siquiera material. Era vibración pura, conciencia viva. Y en ese instante lo supo. Nada de lo que conocía era real. Su vida, su historia, su identidad. Todo era parte de un sueño colectivo diseñado para mantenerlo dormido. Pero él comenzaba a despertar. Kael caminaba descalzo por el suelo metálico, observando la línea de luz azul púrpura que parpadeaba en el borde del panel sensorial. Cada noche era igual. El sistema no podía leer su frecuencia cerebral. Ya no estaba alineado con el protocolo de realidad de sueños inducidos. Kyle, ¿otra vez desactivaste el sueño guiado? La voz de Auren, su madre, resonó tras la puerta. A pesar de los años, conservaba la misma dulzura, pero a su vez una actitud programada, casi robótica, de quien ha elegido olvidar para poder seguir funcionando. No quiero más sueños inducidos. Quiero entender los míos. La puerta se abrió. Auren, envuelta en su túnica plateada, lo miró con esa mezcla de ternura y desconcierto que tienen quienes aman sin comprender. Tú antes eras más feliz cuando soñabas, hijo. No quiero felicidad prefabricada. Quiero saber qué hay más allá del velo. Ella suspiró, y por un segundo algo en su mirada pareció querer recordar, pero eligió no hacerlo. El velo existe por algo, Kyle. Protégete. No todo lo que está al otro lado es luz. Entre las sombras de la vieja biblioteca, aún sobrevivían fragmentos de textos prohibidos.
Allí lo esperaba Vaek, técnico de realidades virtuales y su mejor amigo. De humor ácido, espíritu rebelde y una curiosidad que siempre disimulaba con sarcasmo. ¿Otra vez soñaste con la ciudad flotante? Preguntó Vaek mientras desactivaba las cámaras de vigilancia. Esta vez fue distinto. Escuché una voz. Era como si me hablara desde adentro. Como si fuera yo mismo, en otro tiempo. ¿Otra vez con lo del doble cuántico? Eso es de los libros viejos que nadie cree. Lo sé. Pero dime algo. ¿Por qué lo prohíben si no significa nada? Vaek guardó silencio, pero siguió con su actitud de incredulidad. Kyle se acercó a una cápsula de cristal y la activó. Dentro, el símbolo antiguo del campo 1 brillaba, una espiral dentro de otro espiral, rodeado por una esfera. Una inscripción en un idioma que nadie usaba ya, pero que su mente reconocía con una certeza inquietante. El que recuerda, despierta. El que despierta, colapsa la ilusión. La ciudad entera se reunía para el eclipse programado. Kyle sentía una presión constante en el pecho y en su frente. Las frecuencias del campo vibraban diferente. Los sonidos eran más densos, los colores más intensos. En lo alto de la torre central, miles de ciudadanos vestían túnicas blancas que brillaban bajo la última luz solar. La ceremonia no era solo una tradición, era una recalibración cuántica. Cada 77 ciclos, el Sol gemelo se alineaba con el núcleo energético de Pata 7 y emitía una onda de estabilidad. O bueno, eso decía el dogma. Kyle caminaba entre la multitud. Su pecho palpitaba con un ritmo que no le pertenecía. No llevaba túnica ceremonial. Iba solo, con una capa gris y un colgante que no recordaba haber puesto esa mañana. Algo en mí sabía que este día no era como los demás. Como si los sueños de las últimas semanas no fueran sueños, sino advertencias, una premonición. Un murmullo sagrado recorrió la torre. El maestro Sin ordenó silencio. Todos alzaron las manos al cielo. Y entonces ocurrió el eclipse. Primero fue el silencio, tan absoluto que se oía el latido del planeta. Luego, el sol menor comenzó a deslizarse detrás del sol mayor, como si dos ojos cósmicos se fundieran en uno solo. El cielo se volvió púrpura, luego negro, y entonces, un quiebre en la realidad. Una línea de luz blanca cortó el firmamento de lado a lado, pero no era luz como la conocemos. Era conciencia pura, vibrando a tal intensidad que el aire mismo se cristalizaba. Todo se detuvo. Pájaros en vuelo quedaron suspendidos. Gotas de lluvia congeladas en el aire. La multitud entera inmóvil, ojos abiertos, respiración contenida. Todos, excepto Kyle. Él cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba no por miedo, sino por reconocimiento. Lo recuerdo. Esto ya pasó. Pero no aquí. Frente a él, suspendido sobre el distrito Patas 7, apareció un ser hecho de geometría viva. Su forma fluctuaba, de ave a árbol, de vórtice a símbolo. Era lo indescriptible manifestado. Vibración consciente, sin tiempo ni rostro. Este es el mensaje que la entidad transmitía. Kyle, eco del origen. Has respondido al llamado. El tiempo como lo conoces se descompone. No temas. Lo que llamas realidad es solo una frecuencia entre muchas. Tú has sido elegido para recordar lo que fue olvidado. Kyle extendió la mano. La energía del ser tocó su frente. Un destello, una explosión silenciosa, un salto fuera del tiempo. Kyle vio civilizaciones perdidas, cuerpos que no eran suyos, idiomas que nunca había aprendido,
pero que comprendía. Otras vidas suyas, puestas de manera simultánea en un mismo tiempo, y en cada imagen una sola palabra lo describía como etéreo. Recuerda quién fuiste antes del tiempo, despierta a quién eres más allá del nombre. Y entonces, el colapso, un estruendo sordo, como si el universo respirara por primera vez. Todo volvió a moverse. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban sin saber por qué. Nadie supo lo que ocurrió. Para todos, su inconsciente lo interpretó como un error del sistema de la Matrix, y no cuestionaron nada. Pero para Kyle, fue el día en que el velo se rasgó. Un susurro entre dimensiones rompió el silencio. No venía del exterior, era interno, como una vibración detrás de los pensamientos. Kyle se despertó sobresaltado, cubierto de sudor. Jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. Su habitación estaba inmersa en sombras azuladas. Se llevó las manos al rostro. Otra vez el sueño. Eran ellos otra vez. El mismo símbolo. Esa voz. En su mente persistía la imagen de una figura dorada grabada en fuego. Un círculo partido por un triángulo invertido que flotaba sobre una espiral. Algo como geometría sagrada. No sabía qué significaba, pero lo veía en todos lados. En piedra, en el agua, en las nubes, y ahora, incluso en las paredes, cuando parpadeaba demasiado rápido. Se acercó al espejo. Por un instante juró que su reflejo lo miraba distinto. ¿Quién soy realmente? La ciudad despertaba como de costumbre, pero Kyle no era el mismo. Mientras caminaba hacia la Universidad de Ciencias y Campos Cuánticos, donde estudiaba resonancias energéticas, no podía ignorar el zumbido detrás de sus oídos. Era como si la ciudad vibrara en otro tono, como si una nota aguda estuviera modulando la materia misma. Personas lo saludaban. Él respondía con una sonrisa vacía, pero su atención estaba fracturada. En cada reflejo, en cada sombra, veía destellos, figuras que desaparecían al enfocar la mirada. Y entonces volvió a escucharla. Kyle, ese no es tu verdadero nombre. Se detuvo en seco. Miró alrededor. Nadie más parecía haberlo oído. ¿Quién eres? El silencio respondió, pero su interior sabía que no estaba solo. El profesor Seftur, su mentor, un hombre mayor de mirada firme y energía enigmática, proyectaba sobre el aula un campo holográfico en forma de red viva. Las líneas ley del hemisferio planetario danzaban suspendidas, formando una espiral sobre el techo abovedado. Las alteraciones del flujo cronoconsciente están en aumento. Pero no teman. La ciencia es clara. Nada puede desviarse sin dejar huella. Incluso el tiempo necesita memoria. Kyle levantó la mano. ¿Y si esa memoria está en los sueños? El silencio fue inmediato. Todos lo miraron. Seftur lo observó, entrecerrando los ojos como quien examina un símbolo antiguo que vuelve a revelarse. ¿Por qué lo preguntas, Kael? He estado soñando. Cosas. Lugares que no existen aquí. Símbolos que no entiendo. Y una voz me llama por otro nombre. Un murmullo recorrió el salón. Seftur se acercó lentamente. ¿Qué nombre? Kyle dudó, pero algo dentro de él, como una orden antigua, lo impulsó a decirlo. Harel. O algo que sonaba así. Seftur se detuvo. Su rostro cambió, como si ese nombre hubiera activado algo que no debía ser pronunciado. La clase ha terminado. Kael, quédate un momento. Seftur bajó las cortinas. Activó un campo de privacidad mental. El aire se volvió más denso, más antiguo. Ese nombre no se pronuncia en voz alta desde la última caída del ciclo. ¿Qué significa? Significa que algo en ti se ha abierto. Algo antiguo. Has sido marcado, Kael. O mejor dicho, has despertado lo que llevas desde antes de este cuerpo.
El profesor abrió un compartimento secreto en su escritorio. Extrajo un pequeño cristal flotante. Apenas Kyle se acercó, el cristal comenzó a vibrar, girando con una luz interior que pulsaba al ritmo de su corazón. Este cristal responde solo a ciertas frecuencias del alma. La tuya es una de ellas. Ahora dime exactamente qué has soñado. La figura de geometría viva, el eclipse, los cuerpos que no eran suyos, el símbolo y la frase, recuerda quién fuiste antes del tiempo. Seftur asintió. No parecía sorprendido, parecía aliviado. Kyle, no estás loco. Estás siendo llamado. El velo se ha roto. Y tú eres el eco que lo traspasa. ¿El velo? ¿Llamado a qué? Seftur lo miró, su voz bajando de tono como quien transmite una verdad sagrada. A restaurar el recuerdo del origen. Kyle sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y por qué yo? Seftur no vaciló. Porque tú eres un portador. Kyle dio un paso atrás. ¿Portador de qué? El profesor suspiró. Activó una pantalla holográfica antigua, cubierta de símbolos casi ilegibles. Apareció una figura envuelta en luz líquida, idéntica a la que Kyle había visto en sus visiones. Del primer recuerdo, dijo Seftur. Y si eso es cierto, todo cambiará. El sol comenzaba a descender. Las sombras danzaban entre los corredores del mercado como si buscaran ocultar secretos. Kyle caminaba aún en estado de conmoción. Las palabras de Seftur resonaban dentro de él como ecos sellados en su pecho. Portador del primer recuerdo. No estás loco. Tu frecuencia es antigua. Pasó junto a puestos de especias lumínicas, frutas translúcidas y artefactos cuánticos rudimentarios. Pero entonces lo sintió. Un zumbido sutil, como un canto en un idioma que no conocía, pero entendía. Provenía de una tienda púrpura que parecía más bien una carpa, decorada con símbolos que reconoció al instante. Inscripciones de símbolos arquetípicos, típico de lugares donde interpretan el tarot, y enseñanzas esotéricas y místicas complejas. Justo eran los mismos símbolos de sus sueños, los mismos que ardían detrás de sus párpados cada noche. Kyle se detuvo. Respiró profundamente. Entró. Dentro el ambiente era espeso, como si la gravedad se hubiese vuelto líquida. Una luz tenue emanaba de un círculo flotante en el techo. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares, runas brillantes y espejos que no devolvían reflejos, sino recuerdos. Un hombre joven, de mirada antigua y ojos enormes, lo observaba desde el centro del lugar. Sentado en posición de loto sobre una plataforma levitante, su presencia era tan densa como serena. Su mirada atravesaba la materia. Cucó, sonriendo suavemente. Has tardado, Kyle. Kyle se detuvo en seco. ¿Nos conocemos? Solo en sueños. Respondió Cucó. He visto tus pasos en los senderos del velo. Escuché el eco de tu nombre mucho antes de que tú lo recordaras. Kyle se acercó, cauteloso. ¿Quién eres? Cucó descendió lentamente del aire, su túnica flotando como si aún no tocara el suelo. Me llamo Cuco. Soy de las memorias no nacidas, guardianes del umbral del olvido, soñadores lúcidos. Al menos lo éramos, hasta que el equilibrio comenzó a romperse. ¿Equilibrio de qué? Del tejido. Cucó extendió la mano hacia un espejo. De inmediato este proyectó una imagen. Kyle, dormido, con líneas doradas conectándolo a miles de versiones de sí mismo en otras realidades. Tú lo sabes, aunque aún no lo comprendas. Las líneas se cruzan, las frecuencias se colapsan. Has sido llamado a recordar quién eras antes del sueño. Kyle retrocedió un paso. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Cucó bajó la mirada. Su voz se volvió más suave, más humana.
Porque el eclipse no fue solo astronómico, fue una señal. El ciclo ha comenzado de nuevo, Kyle, y tú eres el nodo central. Kael, desconcertado. ¿Nodo? ¿De qué? Kuko alzó la mano. En su palma apareció el símbolo, un círculo partido por un triángulo invertido y una espiral. El sueño del origen está colapsando. Y entonces lo vio, una visión fugaz, como un relámpago. Un templo suspendido en una dimensión líquida. Un trono vacío, un coro de entidades sin forma. El fuego cayendo hacia arriba. Kael se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué está pasando? Kuko se acercó y lo sostuvo por los brazos. Su voz era firme. Estás despertando, pero aún no estás listo para recordar. Primero, debes cruzar el umbral. Kael lo miró temblando. ¿Qué umbral? Kuko lo miró directo a los ojos. Su iris proyectaba como galaxias. El del olvido, donde quiénes somos, es lo último que recordamos. Kuko guió a Kael hacia el fondo de la tienda. Una tela se abrió revelando una cámara circular hecha de piedra antigua que no podía existir físicamente en ese espacio. Las leyes del lugar habían sido burladas. No era un cuarto más grande. Era otra realidad, contenida en esta. En el centro flotaba un disco de luz líquida. A su alrededor, 8 columnas cubiertas de inscripciones vivas que mutaban al ritmo de la mirada de Kael. Un murmullo ancestral llenaba el aire. Este es el umbral del olvido. Muy pocos lo han cruzado con plena conciencia. Si lo haces, comenzarás a recuperar los fragmentos de tu verdadero ser. Pero también perderás certezas que jamás volverán. Kael lo miró, aún confundido. ¿Perder? ¿Certezas? Sí, porque lo que llamas realidad dejará de tener bordes definidos. Una vez que veas el tejido, ya no podrás regresar a ser como antes. Kuko tomó una pequeña esfera de obsidiana pulida y la colocó en su mano. Cierra los ojos, respira. No pienses, no busques, no hagas juicios y solo entra al estado sin cuerpo, sin identidad, sin yo, y unirte al todo. Kael obedeció. En el instante en que sus párpados cayeron, su cuerpo se volvió inmaterial. Oscuridad. Luego vibraciones, colores que no existen, geometrías que cantan. Todo lo que Kael había sentido en sus sueños ahora lo envolvía por completo. Flotaba en el entramado mismo de la existencia, como si su conciencia viajara por dentro de un ADN cósmico. A lo lejos, una figura. Era él mismo, pero diferente, más viejo, más joven, o ambas cosas a la vez. Tenía los ojos completamente blancos. Hablaba sin mover los labios. El otro Kael. Siempre fuiste tú, el que recuerda, el que olvida, el que reescribe el ciclo. Kael intentó hablar, pero no tenía boca. Pensó y fue escuchado. Kael, pensamiento. ¿Qué es esto? El otro Kael. Esto no es un lugar, es un cruce, una decisión. El ciclo está colapsando, pero aún hay tiempo. Despierta, regresa y encuentra a los otros. Kael se sobresaltó. Cayó de rodillas. Respiraba con fuerza. Kuko estaba frente a él, como si no hubiese pasado un segundo. Kuko. Lo viste, ¿verdad? Kael, temblando. Me vi, me escuché, pero no era yo. ¿O sí? Kuko asintió lentamente. Ahora entiendes. Ha cruzado el umbral y ya no hay vuelta atrás. Kael caminaba por el mercado. La ciudad parecía la misma, pero no se sentía igual. Los sonidos llegaban con retardo. Los rostros se deformaban un instante al pasar. Una especie de eco visual y sonoro lo acompañaba, como si todo estuviera desfasado, como si él mismo ya no encajara. Kael, pensamiento. ¿Estoy despierto o sigo dentro del sueño? Alzó la mirada. En la ventana de un edificio, por un segundo, se vio a sí mismo con una túnica blanca,
ojos completamente negros y un símbolo grabado en la frente. Parpadeó. Ya no estaba. Más adelante, una anciana lo detuvo sin previo aviso. No la conocía, pero su mirada lo atravesó como si sí. Anciana, voz grave y dulce. Los hilos se están moviendo, viajero. Le toma la mano. Ya no tienes sombra. Ten cuidado con el ruido de tu alma. Cuando Kyle se giró, la anciana ya no estaba. Cruzó una plaza. Un niño le sonrió sin motivo y le lanzó una pequeña piedra brillante. Kyle la recogió, un cristal negro con una espiral dorada en su interior. Lo guardó sin saber por qué, pero lo sintió suyo. Mientras tanto, en una línea temporal alterna, una dimensión en otro espacio en diferente frecuencia. Paisaje árido, con dos lunas que orbitaban en sincronía imperfecta. En el centro de un círculo tallado en roca, un joven medita. Windu. Su respiración es profunda. Su pecho vibraba como si contuviera una estrella a punto de nacer. De pronto abre los ojos. Está agitado. Lo he vuelto a ver. Desde lo lejos una figura se acerca. Leva, su mentora, envuelta en una túnica púrpura que ondula como niebla viva. ¿Quién, Windu? Kyle, Ese nombre pertenece a otra línea. Una muy antigua. Windu se pone de pie, toca su pecho. Bajo la piel se dibuja fugazmente el símbolo, un triángulo invertido, rodeado por un círculo de luz dorada. está despertando, como yo, y si lo hace sin guía, será un caos. Entonces, el tiempo se ha partido. El cruce ha comenzado. Ambos alzan la vista al cielo. Un cometa rasga el firmamento, dejando tras de sí un rastro en espiral. Una línea viva, palpitante. Un recordatorio de que los hilos del destino han comenzado a entrelazarse. Kyle en Patas 7. Windu en Sherion. Ambos miran el cielo al mismo tiempo, desde mundos distintos pero vibrando en sincronía. Ambos susurran, sin saberlo, la misma pregunta. Kyle y Windu, simultáneo en diferentes realidades, dicen, ¿quién soy? En realidad. El viento sopla en ambos planos, y en algún lugar más allá del tiempo y del espacio, una conciencia los observa, la misma que los soñó antes de que existieran los mundos. Kyle y Windu caminan, en mundos distintos, bajo el mismo cielo distorsionado. Kyle se detiene junto a un estanque. Las ondas del agua comienzan a mostrar imágenes, recuerdos que no son suyos, guerras estelares, torres flotantes, seres de luz meditando alrededor de una estrella colapsando. En otro plano, Windu escribe con carbón en un muro. Todo es un sueño compartido. El viento borra lentamente las letras, pero una permanece marcada, brillante, viva. Origen. Ambos, sin conocerse, sin tocarse, miran hacia el cielo, y en sus mentes una misma voz resuena. Voz omnipresente, profunda. Kyle. Windu. La semilla ha sido activada. Kyle, susurrando. ¿Quién soy? Windu, al mismo tiempo. ¿Por qué lo siento tan cerca? El cielo parpadea. Dos realidades comienzan a vibrar al unísono. Muy lejos, entre galaxias y líneas fracturadas del tiempo, una entidad sin forma fija, envuelta en luz líquida, observa el entrelazamiento. Su voz no es sonido, es pensamiento puro. El mensaje de la entidad es: el ciclo se repite. El eterno retorno ha comenzado. Uno de ellos recordará primero. El otro lo guiará. El símbolo del triángulo invertido y el círculo gira lentamente en el vacío, como una cerradura estelar. La historia apenas comienza. Kyle se despierta bruscamente. Mira el reloj. 7:42 de la mañana. Parpadea. Lo vuelve a mirar. 6:19 de la tarde.
pero la luz afuera sigue siendo la del amanecer. Confundido, se levanta. Su reflejo en el espejo parpadea con un segundo de retraso. Toca el vidrio. Está frío, pero algo vibra detrás. Sobre su mesa, un cuaderno que no recordaba tener. Lo abre. Es su letra. Kyle recuerda el agua y el fuego. El tiempo no es una línea, es un campo. Aún no estás solo. Se gira. En la pared, ahora tallado a fuego, el símbolo, la espiral dorada. Kyle camina como empujado por una intuición silenciosa. Los árboles parecen más altos, más antiguos. Llega a una cabaña de piedra viva con techo de ramas. No sabe por qué, pero la conoce. La puerta se abre sola. Dentro una figura lo espera. Athos, hombre de ojos dorados y barba plateada, lo observa desde la penumbra. Sus ropajes cambian de forma con la luz. Sobre su pecho, tatuado, el símbolo. Athos, sereno. Has tardado en regresar, Kyle. Kyle, ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Te he conocido muchas veces, en muchos cuerpos. En esta realidad me llaman Athos. Soy lo que tú fuiste, antes de olvidar. Kyle da un paso atrás. Estoy soñando. Athos. ¿Y si te dijera que nunca has despertado del todo? Athos extiende la mano. En ella una esfera de agua levita en patrones fractales. Dentro, su rostro, pero anciano, con ojos de energía pura. Has comenzado a ver los ecos. Tus líneas temporales se entrelazan. El otro tú ya siente tu presencia. ¿El otro yo? Windu. Es tu reflejo en otro plano. Juntos activaron algo dormido por eras. Athos lleva a Kyle al centro de la cabaña. En el suelo, un círculo de geometría sagrada. En su centro, el símbolo. Este es el sello del origen. No es un lugar, es un recuerdo. Kyle pisa el centro. Una luz lo envuelve. Sus pupilas se dilatan. Cae de rodillas. Imágenes lo inundan. Vidas pasadas. Mundos superpuestos. Universos paralelos. Viajes en el tiempo. Una ciudad flotante colapsando. Un eclipse triple. Y Windu mirándolo desde otro plano. Una voz femenina, profunda, resonando en su cráneo. El ciclo ha comenzado. Despierta. Regresa. El origen no espera. Solo recuerda. Un espacio oscuro, vasto, suspendido fuera del tiempo. En el centro del templo, figuras encapuchadas. Frente a ellas, imponente y en silencio, Kaf-Emur, el guardián de los vínculos rotos. Su máscara metálica está agrietada. Su voz no cruza el aire. Vibra como un eco ancestral, brotando del vacío entre las cosas. El pulso ha comenzado. El fragmento ha despertado. Y con él, el riesgo de que lo recuerde todo. Murmullos recorren la sala. Lenguas sin forma. Pensamientos que pesan. Cafemur gira hacia un espejo de obsidiana suspendido en el aire. En él, Kyle aparece caminando junto a Athos. Lo guiarán, lo entrenarán, y entonces se volverá un portal. Levanta la mano. De su palma emergen filamentos de código vivo, girando como espirales de un lenguaje olvidado. Pero aún no recuerda el mapa. Y sin el mapa, está ciego. El fuego negro del templo se agita, expandiéndose hacia adentro. Y entonces ocurre. Del espejo emerge una figura. No un reflejo, sino una réplica corrompida. Vernon, un ser sin alma, una simulación fracturada de Kyle. Ojos vacíos, energía desanclada, el eco que no recuerda su origen. Despierta a Vernon, que lo observe, que lo siga. Donde haya luz, mandaremos sombra. Kyle duerme inquieto. El símbolo en su piel brilla suavemente. Afuera una luna roja eclipsa el cielo.
Su ventana vibra. Un susurro se filtra desde el cristal. No es sonido, es pensamiento. Voz sin forma. Nos volveremos a encontrar. Kyle. La luz parpadea. El espejo de su habitación cambia por un segundo. No es él. Es Vernon. Un reflejo quebrado. Una copia sin alma. Una proyección creada por Cafe Moore desde la distorsión del campo. No siente. No elige. Solo observa. Solo registra. Su sonrisa es casi humana. Su mirada vacía de luz. Vernon. Un fragmento hueco del potencial de Kyle. Desconectado del origen, pero perfectamente sincronizado con la sombra. Kyle se despierta de golpe, jadea, mira a su alrededor, y entonces lo ve, Un libro. viejo, forrado en cuero desgastado. No estaba allí la noche anterior. Sobre su tapa, grabado a fuego, el símbolo, el círculo, el triángulo invertido, la espiral. En la esquina interior de la portada, un nombre escrito a mano. Joe Rayleigh, el nombre de su abuelo, desaparecido hacía décadas. Pero Kyle nunca lo había visto en persona. Solo lo conocía por historias fragmentadas. Un hombre obsesionado con las líneas del tiempo, el campo cuántico y los sueños lúcidos. Un científico renegado o un loco, según decían. Kyle abre el libro. Las letras en su interior se reorganizan ante sus ojos. No era tinta, era información viva, reconfigurándose según su frecuencia mental, como si el libro lo estuviera leyendo a él. Una frase se forma en la primera página, clara y temblorosa como recién escrita. Kyle, si estás leyendo esto, el ciclo ha comenzado. No es un diario, es un mapa, y el mapa está vivo. Un leve crujir suena en el aire, como si algo se rompiera en el tejido del espacio. Kyle respira hondo. La oleada de déjà vu lo atraviesa con violencia, y por un instante recuerda algo imposible. El abuelo no desapareció. Se desfasó. Se fue antes para dejar esto preparado. El libro tiembla levemente en sus manos, como si respondiera a su conciencia, y entonces lo comprende. No era solo un legado, era una guía codificada, un mensaje entre líneas, para el portador. Y Kyle lo comprendió no con la mente, sino con algo más antiguo dentro de él. Algo que no razonaba, solo recordaba. El libro latía entre sus manos. Cada vibración era un eco de algo más allá del tiempo. Conecto con los 7 pulsos y los enlazo. 7 por cada velo que debía atravesar. 7 por cada centro de energía que ahora comenzaba a activarse desde lo profundo. Kyle tenía 25 años y ahora entendía por qué nunca se había sentido completo. 2 más 5 es 7. El número del despertar, el símbolo de la integración. En todas las tradiciones antiguas, el 7 marcaba el camino hacia la unidad. 7 cielos, 7 sellos, 7 cuerpos sutiles, 7 notas, 7 niveles de recuerdo. La mente correcta no es lineal. Es una extensión del todo, y el todo solo puede ser recordado cuando se ha vaciado la ilusión de ser un yo. Fragmento anónimo del libro perdido de un planeta antiguo llamado Urantia. En la última página del libro, una frase comenzó a revelarse lentamente. No estaba escrita. Se activó. Kyle, cuando el reloj marque 7 y el reflejo no seas tú, abre el mapa. El camino no será enseñado, será recordado. Una brisa invisible atravesó la habitación. La vela encendida parpadeó. El aire vibró con una energía que no era de este plano. Kyle miró su reflejo. Por un segundo no lo reconoció. Era él, pero también era todos. Y entonces, como si el universo mismo lo susurrara, tú no eres una persona que despierta, eres el sueño del origen que está comenzando a recordarse a sí mismo. Kyle cerró el libro. Sus ojos ardían, y su alma ya no estaba dormida.